Belcebú, Satanás, Lucifer, nombres que han hecho estremecer a la humanidad durante toda la historia de la vida. Esas denominaciones que se le han dado a este ser de los más aberrantes que existen. Al demonio, un ser lleno de maldad para unos y para otros un ángel protector, con el cual podemos contactar utilizando arcanos ritos según las antiguas tradiciones. Ritos que nos permiten por medio de un contrato en que se pacta que nos ata a él por toda la eternidad. Preparémonos para descubrir qué debemos saber y qué hay más allá del ángel caído, del Señor oscuro. ¿Y tú estás listo para el terror? Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarles una vez más aquí en su programa El Aquelarre 1111. Yo soy John Dan. Y yo soy Kendall Mirzalechi. Y bueno, una vez más estamos aquí presentando un tema muy interesante, ¿verdad? Un tema que de alguna manera nos causa temor, nos causa miedo y también incertidumbre. El tema del día de hoy es el demonio. ¿Y tú ¿Estás listo para el terror? Y bueno, antes que nada queremos agradecer que tú nos estés escuchando ahí, audiencia. Queremos que pues esperemos que este tema sea de tu agrado, que te guste, que inspire a seguir escuchando esta transmisión. Pues vamos a comenzar con el tema, Kendall. Sí, claro. Lo que quisiéramos antes que nada saber sobre el demonio principalmente es el Génesis, su caída. Sí, claro, recordemos que el Génesis nos habla de que antes de ser demonio, más que nada fue un ser celestial, un ser angelical. Fue uno de los ángeles más hermosos, llenos de intelecto que había en el cielo. De hecho, incluso se llega a decir que él era alguien relacionado con la música en el cielo, ¿verdad? Que él era el que dirigía ahora sí que la música hacia Dios, las alabanzas hacia Dios, ¿verdad? Sí, y no solamente eso, sino que era el ángel encargado de la belleza, de la perfección de las cosas que giraban alrededor del cielo. Así es. Y bueno, quisiéramos saber principalmente en qué punto nos estamos ubicando de la caída del demonio. O sea, mucha gente piensa que el demonio cayó durante Adán y Eva y no, o sea, si ya vemos detenidamente la historia, la teoría, pues vemos que se sitúa mucho tiempo antes, ¿verdad? Sí quisiéramos saber esto, ¿en qué momento se sitúa? ¿Se sitúa antes o se sitúa durante la caída del hombre? ¿Se sitúa después? ¿Cuándo fue especialmente la caída del demonio? La caída del demonio, de Lucifer, fue cuando el transfigurado en la serpiente tentadora, como mucho se conoce en los escritos en la Biblia, corrompió de alguna manera a Adán y a Eva para que probaran el fruto prohibido que Dios les había prohibido literalmente. Así es. Es un fruto, ahorita en la actualidad lo podemos representar de alguna manera o darle un significado como que era un fruto simbólico, pero lo que te otorgaba era conocimiento y poder hacer tu voluntad, tener libre albedrío, poder tomar tus propias decisiones y ver hacia qué dirección vas. Y por ello, antes de esto, pues Dios les había dicho, el que coma de este fruto será condenado. Y bueno, al final Eva fue la primera tentada. Así es. La serpiente fue quien tentó primero a Eva y Eva fue quien invitó a Adán a probar el fruto. Cuando esto sucede, Dios castiga a Adán y a Eva y los condena a la tierra. Pero no solamente a ellos, sino que también condenó al demonio, a Lucifer. Antes de ser demonio fue un ángel y lo condenó a los infiernos para que gobernara en la tierra, pues prácticamente castigando de alguna manera a las personas que se corrompen aquí. Así es. ¿Cómo es esa corrupción? ¿Cómo es su inicio? ¿Cómo es el origen de este mal, de este demonio? Pues mira,
Se dice que Lucifer, cuando cae a la tierra, cuando cae a las tinieblas, al Averno, al infierno, donde gobierna, él cayó de alguna manera físicamente de forma angelical. Conforme fue pasando el tiempo, su corazón se fue llenando de rabia, de odio, porque su cometido de él era ser semejante a Dios, porque él quería ser el ángel perfecto, el ángel más bello, estar a la par de Dios. Y como no pudo conseguirlo, su corazón empezó a corromperse más de lo que ya estaba, a hacer cosas malas. Y de alguna manera cada vez que hacía algo malo, su fisionomía era transformarse poco a poco en un ser demoníaco como actualmente él se representa. Coloquialmente, porque cada cultura y cada persona lo puede representar de una manera personal, ya sea desde un niño, una mujer, un hombre, el típico, el Catrín, y muchas veces se ha dicho que igual se representa como niño para ganarse la confianza de las personas, ¿no? Así es. Pero coloquialmente y generalmente la figura del demonio es un ser con cuernos, con su trinche, su tridente, garras de color rojo y que prácticamente te causa terror. Así es. De hecho, hemos escuchado también anécdotas, ¿verdad? De que a mucha gente se le aparece de distintas maneras. Hay gente que lo ha visto incluso con la típica de la pata de caballo y pata de pollo o pata de cabra, ¿verdad? De las distintas maneras, pero eso básicamente fue producto de su maldad, ¿verdad? Así es, fue físicamente transformado de un ángel, de un ser celestial, a una figura aberrante. O sea que podemos decir que él es una aberración al bien, una aberración, una, ¿cómo se puede decir? Lo contrario al bien. Así es. Y bueno, recordemos que este ángel caído, el Señor de las Tinieblas, empezó a tener contacto con el ser humano. No se sabe exactamente cuándo empezó esto, pero los registros, según los más conocidos, se empezó a dar en la época de la casa de brujas de Salem. Okay. Porque existen, documentos en donde dice que puedes pactar tú con él, que puedes llamarlo, invocarlo, pedirle favores y todo este tipo de cosas. Ok, sí, eso sí, de alguna manera he escuchado referente a que puedes pedirle un favorcito ahí por debajo del agua y que sus costos también son caros, ¿verdad? Sí, claro, y recordemos que en el momento exacto en que comienza toda esa locura de los pactos con el demonio, como te lo decía, es antes de la casa de brujas, es antes o durante, de la cual pues recordemos que esta casa de brujas fue una piedra angular para lo que conocemos ahorita actualmente como invocación y pedir al demonio favores. Y bueno, todo esto se encontró en un libro que se conoce como el Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas. Esto dice en algún apartado, dice que hay dos maneras de las cuales tú puedes hacer un pacto con el demonio. La primera es que dice que es bajo un rito solemne, que termina siendo pues literal un aquelarre, en el que prácticamente, pues ya sabes, es sexo, drogas y rock and roll. Sí, así es. Pues prácticamente una orgía con el demonio. Es una bacanal y por lo regular se dice que solamente participan mujeres, que son las brujas. Así es, y no solamente pueden participar ahí mujeres o es exclusivamente de mujeres, en este caso los aquelarres. Los aquelarres actualmente no son como una actividad específica para mujeres. Actualmente se incluyen varones, se incluyen brujos, porque hay brujos, hay santeros, estos hombres que ahora representan también algún nombre de poder en ese círculo mágico, en ese círculo esotérico. Pero sí, anteriormente pues prácticamente eran solamente mujeres que querían tener poder, que querían independizarse,
que desde entonces se empezó a ver eso del feminismo, querían empoderarse, cosas que no podía hacer la mujer. Ellos pues prácticamente lo que hicieron es buscar la manera de empoderarse y que un ser, ya sea celestial o demoníaco, les ayudara a ellas. Digamos que también el feminismo tiene su origen en el ocultismo o pactos con el demonio, ¿verdad? Sí, claro, desde hace mucho tiempo se conoce eso. Y bueno, siguiendo con esto, el segundo punto, se dice que la segunda manera en que puedes pactar con él es estando una mujer estando sola en su casa, en silencio, pues el ser tentada por un demonio, invitada a tener un acto carnal, esa era la manera en que tú podías pactar con él. Ok, eso ya es un poco más interesante. Hasta el momento yo incluso desconocía el tema sobre ese tipo de forma de pactar, ¿verdad? Así es. Recordemos que eso fue como que la piedra angular a lo que llevamos el día de hoy, porque ahorita se puede decir que hay muchas maneras en que tú puedes hacer un pacto, o sea, con sangre, con ofrendas, o simplemente tú hablar como si le estuvieras hablando a tu ángel de la guarda, o a tu ser, al ser en que tú creas, a Dios, a Jehová, a algún ser en que tu fe está puesta. Así es. Y bueno, siguiendo con el tema de los pactos, ¿has escuchado alguna vez rumores sobre gente que ha pactado con el demonio? Sí, muchas veces. Por lo personal, sí he escuchado a personas que han comentado, y no solamente eso, públicamente se ha sabido por documentales que han salido en televisión, en radio, en periódicos y revistas, que hay artistas que no han tenido la oportunidad o la posibilidad de crecer ellos de manera personal, individual, hacerlos por su propia cuenta, sino que tienen que pues prácticamente tener ese acercamiento, aunque no quisieran, de alguna manera, para poder crecer como artistas. Y un ejemplo pues muy particular que conocemos, que muchas personas conocen, es el caso de Katy Perry. Okay. Ella dijo en un documental, en una entrevista que le hicieron, que ella pues prácticamente no salía de ser una cantante pues amateur y todo esto, ¿no? Tocó muchas puertas, nunca se las abrieron, tuvo entrevistas con productores y todo eso y nunca le dieron una oportunidad. Y el día en que se desesperó fue cuando literal le pidió al demonio entregarle su alma a cambio de fama y fortuna. Así es. Así que no solamente es Katy Perry, constantemente ha habido un movimiento y se sabe por ahí entre las malas lenguas que también actores de Hollywood que de alguna manera tienen un acercamiento a esos círculos esotéricos como pues prácticamente personalidades, sin decir marcas, Nickelodeon, y todo ese círculo de Hollywood, porque los actores que son de renombre, más conocidos, que el público conoce, ellos tienen una sociedad secreta. Así es. La cual se ha sabido en muchos documentales, en televisión, que ellos se tienen en un bosque secreto, no se dice cuál, no se sabe cuál, pero es un bosque donde tienen un campamento, donde asisten expresidentes que pues prácticamente desde que entraron están metidos ahí, expresidentes, actores, cantantes, que se dedican a hacer un movimiento dirigido a estas creencias de que si le pides al demonio te lo va a dar, ¿no? Inclusive no solamente al demonio, también le piden favores a este ser, en particular la figura de un búho o un toro, que es el dios Moloch, que es el que les acude también a hacer favores a estos artistas de Hollywood. Ok, entonces eso significa que Moloch viene siendo un dios. ¿Qué tipo de dios sería? ¿Dios demoníaco? ¿Un ser demoníaco? ¿Una representación de Lucifer? ¿Qué sería
esta representación de esta deidad? ¿Qué sería? El dios Moloch es un dios pagano. Se representa de manera como un toro, un hombre, cuerpo de hombre y cabeza de toro, con las manos abiertas, y de alguna manera también en forma de un búho. La historia nos cuenta que cuando el dios Moloch, en forma de toro, era adorado por sus seguidores ofrecían a sus hijos, los ofrecían como, pues prácticamente para que fueran dignos de tener algún favor de este dios, el cual estas estatuas o estos ídolos del dios Moloch era que tenían un orificio en la parte del pecho y las manos del dios estaban puestas enfrente. Tenía un tipo de palanca, un dispositivo en el cual cuando tú colocabas a los niños, a los recién nacidos, en las manos del ídolo, lo que hacía esto era colocar poco a poco al niño en el interior del ídolo. Y abajo pues había fuego. Okay. Eso fue el ofrecimiento que los seguidores de Moloch hacían para recibir favores. Así es, eso significa que esto viene siendo un culto ahora sí que parte de demoníaco, parte de brujería o hechicería, ¿verdad? Todo eso va incluido, es un ritual, así es. Ok, adentrándonos un poco más sobre el demonio en cuanto a la música y la televisión, se ha escuchado muchos rumores que muchas celebridades, ya tuvimos el ejemplo de Katy Perry, han hecho pactos con el demonio. De hecho, hasta aquí, que estamos en México, se han escuchado rumores referentes a personalidades que hacen pactos. Hay una cantante muy sonada que creo que todos la conocen, que se despertó mucho, que hizo pacto con el diablo. No está confirmado, no se ha dicho ni sí ni no, pero está ese rumor de las costillas, ¿verdad? Del ofrecimiento que hacen, que se quitan unas costillas y que tienen que hacer así una especie de pacto para obtener fama y fortuna. Creo, no recuerdo si era Thalía o Talina Fernández, no recuerdo, ¿verdad? Que dicen que se quitaron costillas para hacerlas como un ofrecimiento, como un pacto y obtener fama. Bueno, por lo particular no sé de esto, de las costillas, pero pudiera ser como un tipo de ofrecimiento al quitarte tú una parte y hacerla ofrecida a un demonio o al demonio mismo a cambio de favores. Pues quiero pensar que sí es válido, es simplemente simbólico, ¿no? Como ofrenda, puede ser. Pero no solamente eso, sino que también conocemos, y que sí conocemos porque hemos visto y escuchado, la maestra Elba Ester. Okay. Que ella pues iba a Catemaco, a Veracruz, y lo que hacía ella era pagar por un animalito, y lo que hacían era de que un día específico del año, a cierta hora de la madrugada o noche, el chamán pues prácticamente hacía un sacrificio, todo esto, y lo que hacía era de que todo lo que salía del animalito pues era con lo que era bañada esta maestra. De alguna manera era un símbolo para ella como protección, porque recordemos que ha sido una persona muy buscada por la ley, una persona que prácticamente todo el mundo quiere pues agarrar, atrapar por todas las cosas que ha hecho, ¿no? Así es. De hecho fue muy sonado ese caso que se la pasaba en Catemaco, prácticamente se la pasaba en Catemaco, haciendo estas prácticas, estos rituales, estos pactos para no ser atrapada, y funcionaron hasta cierto punto, pero hemos visto que así como todo tipo de pacto también tienen un precio y también tienen como que se puede decir una especie de límite, ¿verdad? Porque al final de cuentas sabemos que esta mujer fue a juicio, ¿verdad? Así es. Sí, tarde o temprano, o sea, siempre cuando tú pides a algún ser, sea quien sea, te lo van a dar. Pero claro, si tú pides a un ser de bajo astral,
te va a dar lo que tú le estás pidiendo, pero después te va a cobrar con creces. Así es. Y bueno, no solamente eso, sino que en la sociedad todavía, en la actualidad, hay personas que van hasta Catemaco porque hay una cueva específica que se llama la Cueva del Diablo, donde las personas van adentro de una estatua representativa de él, van y le cuelgan hilos, peticiones en listones, le ofrecen dulces, ofrendas que les llevan, y es como las personas van y le piden de alguna manera a este ser los favores que necesitan, inclusive ya sea para el amor, para la salud o para la economía. Así es. Te voy a hacer esta pregunta que no sé si me la puedes contestar. ¿Conociste a alguien que hizo pacto? Personalmente, solamente a una persona. Okay. Sí, yo como soy soy una persona originaria del estado de Guerrero, de Acapulco. Yo sí presencié muchas cosas. A 3 o 4 casas de donde está mi familia actualmente había una pareja de doctores. Y bueno, digamos que pues los doctores son muy así de que ellos no creen en esas cosas, ellos creen en la ciencia y todo esto. De hecho, se puede decir que incluso hasta llegan a ser algunos ateos que de plano dicen, no, yo no acepto esto porque la ciencia te respalda eso, pero hay casos, ¿verdad?, en las que logran estar hasta donde llegan con prácticas y pactos. Sí, claro. Y algo muy peculiar fue de que tú veías a la doctora y la veías como cualquier persona. O sea, cualquier persona caminando en la calle, que saluda, que se va a trabajar. Pero de repente, una noche, se empezaron a escuchar gritos en su casa y se escuchaban alrededor de la manzana. Y eran gritos constantes todas las noches, hasta que un día en específico, su casa era muy grande. Era la casa más grande entre todas. Era aproximadamente como de 6 pisos y hasta arriba tenía una super terraza. Pero como la casa de mi familia está en la parte alta, pues literal se ve todo. Así que una ocasión nos tocó ver con mi abuela, que en paz descanse, mi abuela, mi abuelo y mi tío. Nos asomamos a ver porque estaba el escándalo y todos los vecinos estaban asomados viendo hacia arriba. Y era la doctora, porque habían dicho, por ahí comentado una vecina en específica, que había hecho un pacto con el diablo. Okay. Y lo que vimos nosotros ese día fue que esa doctora traía en sus manos un crucifijo como de, ¿qué será? Medio metro, algo así. Y lo estaba levantando, o sea, y llegó el punto en que desclavó al Cristo y lo clavó de cabeza. Okay. Y ese fue el inicio del terror de su familia, porque a partir de ese día muchas cosas comenzaron a pasar. Su esposo tuvo un accidente, ella no pudo quedar embarazada y muchos sucesos empezaron a pasar en su familia. La casa, literal, decían que cuando entrabas se sentía muy frío, la temperatura bajaba y se escuchaban ruidos, se movían cosas, hasta que el esposo de esa doctora llevó a un sacerdote a bendecir la casa. Okay. Fue cuando las cosas se estabilizaron un poco. Pero esa casa, literal, cuando ella se la llevaron para internarla en un lugar de salud mental para estabilizarse o mejorar, pusieron a la venta la casa, pero la casa no se vendía y no se vendía. Y muchas personas pues dijeron, les comentaron a los que iban a ver la casa para comprarla, es que está endemoniada, está poseída la casa, tiene espíritus porque se hizo algo aquí. Y realmente la casa tardó mucho tiempo en que no se vendía. Tardó aproximadamente como 6 años. Wow. Que no se vendía en la casa. Ahorita actualmente ya es habitada, hay niños y nunca se volvió a escuchar ya nada, pero sí fue algo muy pues feo, diferente y de alguna manera tenebroso para todos los vecinos y para nosotros. Sí, así es. De hecho, debía de haber sido una situación en la que tú experimentaste en primera persona lo que fue un pacto con el demonio. Sí, claro, y bueno, solamente ha sido la única
ves que me ha tocado presenciar algo así. Que he sabido de personas aparte, claro, tenemos un gran ejemplo como esta persona que es un ex satanista, se llama Josué Velázquez, que él participó en el programa de La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Él pues también había hecho un pacto con un demonio en particular, el cual le pidió cosas, tuvo que hacer un ofrecimiento familiar y cosas así para recibir esos dones, para recibir dinero, porque lo que tenía era de que su familia era una familia humilde. El dinero no le empezó a rendir, así como llegaba el dinero así se iba, y empezaron a perder sus cosas. Él en la desesperación, pues la manera más fácil y más rápida fue empezar a hacer estas prácticas para poder obtener un beneficio. Así es. Pero recordemos también que todo beneficio que se le fue otorgado también fue retribuido con cosas malas. O sea que digamos que todo esto tiene los beneficios, pero también tiene las consecuencias. Es como una especie de karma, ¿verdad? Sí, claro, porque cuando haces tú un pacto, se dice que de alguna manera psicológica no quedas al 100% como estabas antes. Es un impacto muy fuerte para la mente humana. ¿Qué es lo que se ve cuando hay pactos? ¿Qué es lo que se puede llegar a ver cuando hay pactos? Pues por lo particular, que se dice y que se ha escuchado, como por ejemplo te repetía el caso de Josué, que decía que cuando él estaba en su casa se veían demonios que se acercaban a él, se veían demonios, se veían cómo se movían las cosas, inclusive de la noche a la mañana el dinero llegó a aparecer, pero algo particular, que él tenía que gastarse en un solo día una cierta cantidad de dinero. Si no lo hacía, desaparecía, y también no lo podía regalar, no lo podía donar porque desaparecía el dinero. Okay. Pero por lo regular son las cosas de que la temperatura baja, las cosas se mueven, se escuchan ruidos, se ven sombras, se ven entes. Esas son particularidades de cuando hay un pacto con algún ser. Así es. Ya tocando este tema, ya que estamos hablando de las posesiones, ¿verdad? El demonio y la sociedad. Estamos en una sociedad actual en la que pues se está viendo, actualmente se está viendo más este tema de tanto de posesiones como de pactos, como de brujería, y ya se está viendo de forma más abierta, ¿no es así? ¿Cómo crees que está impactando ahora a esta sociedad, a este siglo, a esta generación? Pues mira, esto de la brujería, de los pactos, de los demonios, todo esto es círculo esotérico y mágico. No es de ahorita, ya lo hemos tocado conforme la historia va avanzando, pero ahorita las generaciones nuevas solamente lo están tomando como moda, porque realmente no es que se metan de lleno a estos temas, no es como que todos investiguen, como el que se nutran de conocimiento para ver qué se puede hacer, ¿no? Simplemente me visto de negro, me pongo un gorro, en mis redes sociales me represento como bruja, porque he visto muchos Instagrams de varios influencers, de varias personas que se hacen pasar por brujas, así que simplemente lo ven como moda. Pero si hablamos de la sociedad en general, hasta las religiones pasan a ser agarradas y atrapadas por esto. Y tú, más que nadie, y tú y yo sabemos, porque actualmente nos pasó algo, en particular a ti. Sí, de hecho, aquí a nuestro público les voy a contar esta historia, ¿verdad? Es una historia muy interesante que se remonta hace algunos pocos años, ¿verdad? Kendall pues llegó a mi vida en algún tiempo después. Cada uno de nuestros seguidores, los seguidores más fieles que nos siguen desde Facebook, pues ya saben la relación que tenemos nosotros. Pero anteriormente, antes de incluso de conocer a Kendall, yo estaba asistiendo a iglesia. Yo era una persona religiosa, ¿verdad? De hecho, tú lo sabes que yo era una persona religiosa. De hecho, para los pocos que lo saben,
y ahora sí que abiertamente lo confieso, yo soy pastor titulado, Kendall. Sí, así es. Yo tengo título de pastor. Yo tengo un título para dirigir una iglesia, para dirigir una congregación. Y todos yo sé que todos los que están aquí, nuestras personas que nos están escuchando, se van a quedar como que, ¿what? Una persona aquí en el podcast resulta ser que fue pastor. Pues sí, soy pastor titulado. No ejercí el pastorado, soy pastor titulado. Esto pues lo hice por mis papás. Lo hice como que para una manera de darles un gusto mientras estaba en esta religión. Pero hay un detalle. A mí un pastor de una iglesia me ofreció al demonio para que yo me quedara en su lugar ahí en la iglesia. Me ofreció prácticamente. De hecho, llegó un día simplemente así de la nada. Estábamos platicando, estaba conversando con este pastor. Y resulta que este pastor me dice: tú vas a quedar en lugar de mí. Yo me quedé así como que, órale, o sea, ¿cómo? ¿Quieres que yo me haga cargo de esto, de esta congregación? Y él me dice: sí, porque yo ya en algunos pocos años yo me voy a retirar. Y necesito una persona que se haga cargo de la iglesia. Y yo te veo potencial a ti. Aparentemente un potencial. Pero las cuestiones eran que esta persona ya me había ofrecido. Yo me voy dando cuenta hasta 1 o 2 años después de que yo me retiré de esta iglesia, que yo fui ofrecido para el demonio, que yo fui ofrecido para servir a una iglesia. Y me voy dando cuenta que incluso todo lo mío, todo lo mío estuvo arreglado por mucho tiempo, hasta el matrimonio, Kendall. Sí, claro. Recordemos que, y esto lo voy a comentar de forma muy respetuosa para todos ustedes que nos están escuchando. Es mi punto personal de vista, y mi punto de vista de manera pues prácticamente con el conocimiento que yo tengo. Hay que poner mucha atención porque como sociedad somos muy vulnerables. Así es. Y sabemos que ninguna religión es perfecta. No vamos a criticar a ninguna en particular, ninguna es perfecta. Simplemente hay que poner mucha atención porque la manera en que muchas personas lucran con esto, en particular tocando el tema de lo que te sucedió a ti. Así es. Fue de que hay personas que se preparan para ser representantes de una iglesia, llámese iglesia, templo, mezquita, como sea, pero uno no sabe qué hay atrás de ellos. Así es. Qué hubo en su pasado, qué fueron. Y esta persona, como la conocemos, fue una persona que estuvo, que era un servidor público, pero hizo cosas indebidas. De alguna manera, quiero pensar, para purgar sus pecados o sus acciones, tomó el camino, según entre comillas, de Dios. Y lo que pasó fue de que esa persona comenzó a lucrar. Lo que por lo general las personas hacen aquí en este tipo de cosas es de que se preparan y te hacen creer a ti como creyente que cuando tú estás en una celebración, en una eucaristía, en una reunión, sea como se llame, tus plegarias son dirigidas supuestamente a Dios, pero atrás de ese representante de la iglesia, él como representante puede mover energías. En todas esas ceremonias se mueven energías. Así es. Y todas esas energías realmente van dirigidas a otro ser que está atrás, tras bastidores, así se dice, ¿no? Sí, así es. Y esto, ¿para qué? Muchas veces, cuando esas personas se van a retirar y dejan a alguien en su lugar, todas esas energías van dirigidas a él y al demonio, al que adoran o al ser que adoran, que no es Dios. ¿Para qué? Para obtener beneficios, sea económicos para ellos, para su familia,
de salud o protección. Así que hay que ser muy cuidadosos en donde nos metemos, no porque te digan, es que si vienes conmigo te voy a salvar. No, hay que ser muy conscientes, muy inteligentes y tener los ojos bien abiertos, porque así como dicen, el diablo se puede disfrazar de niño para ganarte tu confianza y que tú lo sigas. Hay que ser muy observadores. Sí, así es. Y bueno, continuando con esta historia que yo les estoy contando, y pues también antes de, aclarando, nosotros nos permanecemos siempre en una posición neutral, somos neutrales, no estamos ni a favor ni en contra de ninguna religión, pero les estoy contando, les estoy compartiendo esta pequeña historia que me pasó a mí, para que se den cuenta cómo se maneja estos temas demoníacos, cómo se maneja el demonio en estos lugares. Continuando con lo que les decía, conmigo todo estuvo arreglado, hasta yo me enteré después que con una persona con la que yo iba a tener una relación, ya se puede decir formal, llegando al matrimonio, me enteré que también estaba arreglado, que eso también era parte del plan para que yo me quedara ahí y que yo sirviera supuestamente a Dios, que yo me quedara a cargo, que yo fuera un representante más, que yo fuera el que estuviera dirigiendo esta iglesia. Más sin embargo, yo me empecé a cuestionar muchas cosas, tú lo sabes, Kendall. Sí. Me empecé a cuestionar que, pues en primera, que me lo manejaban como que es de Dios esto, es de Dios aquello, es como todo, ¿verdad? Y pues tal vez, o sea, tal vez es de Dios, tal vez no es de Dios, ¿verdad? Cosas que te pasen. Pero a mí se me hace muy extraño que primero me lo manejaron. Es que era de Dios, es que era de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando pasó lo que esta mujer, pues me fue infiel y que yo me enteré mucho tiempo después. Y llega esta persona otra vez, este supuesto servidor de Dios, y me dice, no, es que siempre esto no era de Dios. Y ahí me quedé como que, a ver, primero me decían que era de Dios y luego me dicen ahora que no es de Dios. Aquí no están las cosas bien, algo no está bien, entre otras cosas. De hecho, incluso esta persona llegó en una ocasión a decirme que me juntara con esta mujer sin casarnos, que también estaba permitido. Y pues tú sabes que en lo religioso, hasta la iglesia católica, hasta te insisten que te cases para que estés bien con Dios, ¿no es así? Sí, de alguna manera así lo dicen. Y en el caso de este señor pastor, pues recordemos que si fuera algo de Dios, hubiera salido bien. Si hubiera sido parte de tu destino, hubiera salido bien. Así es. La manera en que él quiso justificarse a la mera hora fue decir, pues que no era de Dios, porque realmente no era tu destino y no era la persona correcta y no era de Dios, ¿no? Y lo más importante, ese no era mi lugar. Ese no era tu lugar. Lo peor de todo esto es que lucran con la fe de las personas, con la necesidad de las personas en creer. ¿Por qué? Porque cuando una persona está más necesitada de fe, cuando tiene muchos problemas y no sabe a quién acudir, llega una persona y te dice, aquí es el lugar correcto. Así es. De hecho, lamentablemente mis papás están muy enganchados a esta religión. Y tú lo sabes, ¿verdad? Ellos son fanáticos. Yo pues decidí retirarme, decidí hacerlo a tiempo, decidí marcar un destino, un punto y aparte. Y cuando lo hago, prácticamente fue como que le destruí el plan maestro que ya tenían. Y pasé de ser un buen hombre, un buen hijo, un buen esto, a ser de lo peor, ¿verdad? Sí, porque lo que hacen estos tipos de personas representantes de estos círculos es manipular a los seguidores. Así en es. este caso, a tus papás de alguna manera los manipuló para que ellos fueran contribuyentes del plan que él tenía. Así es. Y como no surgió, como no se concretó el plan que él tenía, pues claro, siempre cuando no se hace, vas a ser el peor hijo, vas a ser la oveja negra, vas a ser de lo peor para ellos. Y si no estás con ellos, eres parte de sus enemigos. Y no solo eso, Kendall, de hecho,
No sé si recuerdas que también estuvimos platicando tiempo después que a mí se me hace muy extraño que a mí ya a pocas semanas de lo que pasó, de esa ruptura que yo tuve y que yo continué en esa iglesia, a pocas semanas ya me estaban diciendo, ya me estaba comentando esta persona, mira esta otra chica pues es buena, es mujer de casa y todo, y yo así, espérate, acabo de pasar por una situación difícil y ya quieres que yo crea que ahora esto va a ser de Dios. Me estaba haciendo muchos cuestionamientos y todo. Eh, yo cuando decido decir hasta ahí, fue hasta ahí y pues ya continúo lo que les acabo de decir. El peor hijo, el peor, ya no eres un hijo de Dios, ya no eres esto, eres una persona mundana, te tachan de lo peor, ¿verdad? Es que realmente como no logró manipular tu vida, pues claro, siempre el demonio actúa de esta manera, involucrando las mentes de tus seres más queridos para que ellos te vean de una manera negativa, porque tú decidiste salirte de ese círculo que tú sentiste que no era de Dios, que era del demonio. Así es. Y hacer tu vida como cualquier otro chavo, como cualquier otra persona de tu edad, y no quedarse en de que, híjole, me hubiera gustado tatuarme, pero no puedo porque estoy en esta iglesia que es muy exigente, no puedo tener novia, no puedo tener amigos, no puedo salir a un bar, como cualquier otra persona, como cualquier otro chico o chica de tu edad. Así es. Y pues bueno, vimos que ahora los resultados son, se le va a cobrar a él. De alguna u otra manera se le va a cobrar a él. ¿Por qué? Porque no logró su cometido. Pues sí, pero así como no lo logró contigo, puede que venga otra persona más de la cual sí se puede empapar y todas esas energías sean dirigidas a un ser negativo. Así que pues chicos, también cuidado con todo eso, cuidado con las religiones, cuidado. ¿Por qué? Porque a veces hay mano negra, hay cosas que no están bien y sin embargo, o sea, uno tiene que estar abusado, tiene que investigar, tiene incluso que saber cómo se maneja el demonio y cómo se maneja su mundo, porque es como ir a la guerra sin armas, ¿verdad? Sí, claro. Y pues bueno, otro punto tocando tema de sociedad, hay que ser muy consciente y voy a tocar un punto muy específico y muy delicado, que es sobre las personas que de un día para otro desaparecen, se los come la tierra. Así es. Lamentablemente no lo van a saber todas las personas, pero por las cosas que se pueden canalizar, que se pueden pues idealizar también, es que esas personas, por sociedades o círculos secretos, gobiernos, de entidades de poder y cosas así, lo que hacen es que esas personas que ya no están son entregadas de alguna manera, porque nunca se vuelve a saber, porque nunca se encuentran, no hay rastro, cero. O sea, hay que tener mucho cuidado con los niños, hay que tener mucho cuidado con las chicas que salen solas. ¿Por qué? Porque se vuelven víctima de estos depredadores en los que están involucrados esas entidades, ¿no? Así es. Así que también hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No, y de hecho, deja tú, mucha gente está involucrada en esto, hasta la política, policías, en general, de todo, está en esto. Y no solamente eso, grupos ocultistas también, que hacen que desaparezcan y pues vaya, vete a saber cuál fue su destino. Sí, claro, porque siempre nos pintan que no, que desapareció y que fue vista, que no sé qué. No, o sea, nunca van a las que no aparecen, las que no se saben y no se encuentran restos, pues ya sabemos a dónde fueron dirigidos. Así que Así es. hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, así es. Y pues bueno, ahora tocando otros temas referentes al demonio, también hay otras cosas, el otro lado de los pactos, el otro lado de las cosas cuando salen mal, o el otro lado de los descuidos, las posesiones que hace el demonio. Ok, bueno, sabemos por las películas, series como la serie del Exorcista, que pues,
Es una serie muy interesante, muy buena y se las recomiendo. Donde participa Alfonso Herrera. Ahí nos cuenta la historia de posesiones, de cómo estos seres pues prácticamente entran en el cuerpo de las personas causando males, posesiones, enfermedad, podedumbre, como se dice, y de algún tipo pues acabar con la vida de las personas, ¿no? Así es. Quedándose con sus almas. Estas cosas las hemos visto en películas, lo repito, en películas, series, pero en la vida normal, en la vida real, en la vida como la conocemos, también ha sucedido. De hecho, hasta se dice que la realidad supera la ficción. Sí. Y vaya que la ficción sí es muy... Sí, se ven muy terroríficas. Hemos visto la serie y vemos cómo se ve muy tétrico todo este tema de las posesiones. Ahora imagínate, también dice que la realidad supera la ficción. De hecho, supimos hace algún tiempo de videos que hemos visto sobre una mujer que fue entregada a un demonio muerto, no recuerdo, pero cómo fue secándose. ¿Recuerdas que quedó hasta demente esta persona cuando la entregaron? Sí, lo que pasa es que cuando se hacen esas prácticas es una manera de hacer un ritual. Cuando tú haces un ritual y haces un ofrecimiento, el daño al que va dirigido la persona pues es un poco posible, pues que la persona se recupere, que quede bien, es muy poco posible. Es prácticamente jugar con la vida de las personas, o sea, con los espíritus, con el alma de las personas. Y no solo jugar no solo estás jugando con la mente y las personas, estás jugando contigo mismo. De hecho, yo siempre tengo esta teoría. Puede ser cierta, no puede ser cierta, pero yo siempre tengo que, como toda infección, busca una manera de introducirse. Y yo siento que una de las puertas más grandes por las cuales se introduce una posesión es el miedo. El miedo es una de las armas muy muy poderosas en las cuales suceden posesiones, ¿verdad? Es como abrir una puerta y decir, aquí estoy. Sí, es una manera muy representativa de decirle al demonio, ¿sabes qué? Te abro la puerta, adelante. Y recordemos que esas entidades, todas las entidades de bajo astral, las entidades oscuras, las entidades negativas, siempre se van a alimentar del miedo y del terror de las personas. Mientras tú les tengas más miedo y terror a todas esas entidades, de ahí se van a agarrar poco a poco. Las posesiones, recordemos que se dice mucho que esas posesiones empiezan desde un insecto, un gato, un perro, van cambiando cuerpos, subiendo como de nivel, van poseyendo cuerpos de niños y hasta llegar a una persona adulta. Es ir subiendo como niveles. Así es. Por los que tiene que pasar esa entidad negativa, porque por sí misma no puede manifestarse en este plano. Entonces eso significa que no solo que se va introduciendo, como te digo, como el virus, va buscando, sí, hasta que encuentra la persona que quiere, la persona que cumple con esos aspectos para la posesión y las posee, ¿verdad? Ahora sí que hablando de este tema de posesión también nos lleva a otro tema, los exorcismos. Ya alguna vez en la primera temporada de Aquelarre, para los que no saben, esta es la segunda temporada, la primera temporada del podcast de Aquelarre tuvimos el tema de exorcismos, ¿verdad? Cómo se realizan, que hay demonios que toman los cuerpos de las personas, y hay también la manera en que se exorcizan, ¿verdad? Las maneras. Pero había escuchado de ti platicando y planeando referente a estos temas que estamos ahorita llevando actualmente, que no todo sirve para exorcizar, ¿verdad? No basta con que solamente Biblia, agua bendita y esto, sino que también hay a veces no es suficiente con esto, ¿verdad? Sí, recordemos que estas prácticas de liberaciones, de exorcismos, de exorcizar a personas, a exorcizar demonios de las personas, es como un manual.
Tienes que ser, principalmente se dice que las únicas personas que pueden realizar un exorcismo son sacerdotes preparados que estudian mucho tiempo de su vida y se preparan para este tipo de actividades, ¿no? Así es. Pero antes de eso tienen que ser designadas por el poder del Vaticano, por Así el es. Papa, por todos los que están en esos círculos, ¿no? Y por tanto se dice que solamente son ellos los que pueden hacer esas actividades, pero no realmente. ¿Por qué? Porque como hemos visto en películas, y lo repito una vez más, en documentales, todos conocemos a estas personas, los Warren. Esas personas no eran sacerdotes, no eran religiosos, pero eran personas que sabían, eran personas creyentes, que leían, que investigaban. Y que se preparaban. Y que se prepararon. Para esos casos. Así es, se prepararon para esto. Y a veces yo digo, es que no necesariamente tienes que ser un sacerdote, sino que tener la fe y poder hacer las cosas, arrancarte ese miedo y que la fuerza sea ayudar al prójimo, ayudar a liberar a esas entidades. Como dice el dicho, el conocimiento da poder. Así es. Y el poder también viene de la fe. Sí, claro, pero no solamente es eso, también va relacionado y va de la mano junto con prácticas, ritos, oraciones especiales, oraciones específicas. Así es. Cosas, elementos que se utilizan en estas actividades como el agua bendita, el crucifijo. ¿Por qué? Porque el agua bendita para los demonios es como quemarlos como con ácido, ¿no? Así es. El crucifijo pues es un representativo de la Iglesia Católica como el vencimiento de la muerte, o sea, el vencimiento del mal. Así es. Por eso es un elemento que se utiliza mucho en estos rituales. Y no solo son herramientas que se pueden utilizar, se pueden utilizar muchas otras cosas, hierbas, ungüentos, aguas preparadas, o vaya, se puede decir soluciones preparadas también. Pero más que nada es eso, la preparación. Preparación, conocimiento, fe, y que estés seguro de lo que vas a hacer. Sí, claro, porque si tú vas a realizar esas actividades con miedo, con duda, y que todavía que no tu fe esté pues por ahí, que queda atrás, o ahorita vemos a ver cómo lo hacemos, vas a ser una presa muy fácil de esta entidad y te pueda causar algún daño a ti también. Así es, volvemos a lo que acabo de decir, el miedo es una de las puertas muy grandes para las posesiones. Y es así, porque si no vas preparado, se te pasa, puede llegarte a pasar, y puedes ahora, en lugar de la persona ser la poseída, hasta tú mismo puedes ser el poseído. Así es. Y pues bueno, sí, en eso tienes toda la razón. Entonces ahora sí viene la pregunta, no todos son preparados para una posesión. Para un exorcismo. Pues digamos que no todos, pocos somos o son los privilegiados que pueden realizar esas actividades sin la necesidad de ser un sacerdote, hombre, mujer, llámese lo que sea, representante de alguna iglesia. Pero es como te comentaba, muchas veces es la fuerza que tú tengas, la fuerza mental, la fuerza espiritual, que tengas tu fe, específicamente que sepas en dónde está colocada y la magnitud con la que tú puedes realizar esta actividad. Así es. ¿No? Y bueno, pues esto sigue siendo un tema que incluso hasta podemos extenderlo mucho más, ¿verdad? Sí, claro, porque no solamente son como posesiones a personas, también hay posesiones en casas, en lugares. Bueno, nos ha tocado anteriormente, nosotros, para ustedes que no sepan, para todas las personas que no sepan, nosotros hemos ayudado a personas a hacer liberaciones de casas, a hacer liberaciones personales. Y como lo repito, no solamente son posesiones a personas, son a casas, a lugares, a objetos. Así es. Porque también son objetos los que son poseídos por estas entidades demoníacas. Oye, que lo digas, incluso hasta cualquier cosa que te encuentres en el suelo puede ser peligroso, porque puede estar
contaminada y por ahí puede surgir hasta una posesión. Sí, claro, para estas prácticas, antiguamente en las tribus muy remotas, desde una piedra, un botón, todo esto puede estar con una energía maligna, lo tiran en la calle, ¿por qué? Se deshacen de esos artefactos, de estos objetos, porque tienen que hacerlo así. Si tú lo tiras en la calle y llega alguien y lo recoge, esa persona adquiere esa entidad negativa o esa cosa que te va a causar algún daño a ti. Por eso es importante no tomar cualquier cosa que te encuentres en la calle, porque tú no sabes realmente de dónde viene y qué hicieron con esto, como las muñecas, como la muñeca Anabel, que también fue pues prácticamente un recipiente para entidades malignas. Así es. Y también tenemos el simple ejemplo de la esmeralda. No sé si has escuchado esa historia en la que un marqués, creo que durante una guerra, tomaron un diamante, pero ese diamante estaba ofrecido a una entidad. ¿Qué fue lo que pasó? El marqués lo obtuvo. ¿Y qué obtuvo? Toda su familia, según tengo entendido, toda su familia quedó en la ruina. Quiso regalar este artefacto y a las personas a las que se lo regaló quedaron en la ruina y se lo regresaron. Él, tan desesperado de que nadie quería esa esmeralda, fue y la tiró al mar. ¿Y qué crees que pasó? Se la regresaron. O sea, gente que le encontró la esmeralda pensaron que se le había perdido y se la regresaron. Él tan desesperado estaba que él decidió donar esa esmeralda a un museo, con la condición de que no se abriera la caja hasta 3 meses después de su muerte. Y así se hizo. 3 meses después de que murió esta persona, exhiben ese diamante en un museo de Estados Unidos, en el que pues exhiben objetos malditos y así, y tienen esa esmeralda y no la tocan porque saben a lo que se atienen. Sí, porque prácticamente esta esmeralda quedó maldita. Así es. Por esas entidades. Y sea como sea, que se la lleve quien se la lleve, el mal los va a seguir. Así es. Y bueno, este fue un gran tema interesante, ¿verdad? Sí, fue un tema interesante, porque no todos conocemos qué hay detrás del demonio, de posesiones, de todo lo que lleva y conlleva todo eso, porque es un tema muy extenso y lo tratamos de hacer lo más corto posible, lo más importante, que bueno, al menos a mí como espectador me gustaría saber, me gustaría conocer, y para que el día de mañana yo ponga más atención. Así es. Ahí para ustedes, nuestras personas que nos están escuchando, si quisieras que hiciéramos algún tema más profundo, cuéntanoslo aquí en los comentarios de abajo. Queremos escucharte, queremos saber más sobre ti, si tienes alguna experiencia que quieras contarnos, o si tú también has visto algo referente sobre pactos con el demonio, posesiones, y en fin, pues igual podemos escucharte y lo podemos contar aquí en nuestro podcast. Igual también, si eres gustoso y si quieres que toquemos nuevamente el tema de las posesiones, ¿verdad? Porque no podemos tocar otra vez el tema de posesiones, ¿verdad? Si quieres que volvamos a tocar ahora el tema exclusivo para posesiones, coméntanos aquí abajo, dale like a este video, compártelo para que mucha gente más nos escuche y que se interesen más sobre este mundo de lo paranormal. Claro que sí, recordemos que esto es para ustedes, es dirigido para ustedes, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para que ustedes se nutran, para que ustedes sepan y para que no estén como ovejitas con los ojos vendados, ¿no? Pues prácticamente lo único que se les pide es compartan el video, suscríbanse, like, suscríbanse, coméntenos lo que quieran que nosotros hablemos, los temas que a ustedes les interesa. Y bueno, fue todo por el día de hoy. Gracias, John. Gracias a ti, Kendall, porque una vez más estamos aquí en este nuevo podcast, en esta segunda temporada. Así es. Y bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles que hagan las cosas bien, pórtense bien porque les puede jalar las patas el chamuco. Y prepárense para el día en que les preguntemos, ¿y tú estás listo para el terror? Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos, suscríbanse. Cuídense mucho, denle like. Bye, cuídense. Bye.